escuchamos. Bueno, a ver, Argentina está en esta situación política, pero no solamente es el único país, porque hoy, de hecho, se disputan las elecciones en Perú. Era nuestro referente Perú, ¿se acuerdan? Nosotros queremos una dolarización igual que la de Perú, pero creo que no le alcanzó a Juli la cantidad de pantallas para poder armar. Son 35 los candidatos. Qué desorientado debe estar la población, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿A quién votamos? No, en realidad el problema más grande justamente es esto que acabas de decir, Clau, que ninguno es el preferido de ninguno, llegan aproximadamente al 10, al 12% de favoritismo, claramente viene una segunda vuelta, Claro. En esa segunda vuelta tampoco hay ninguno que diga, salvo Fujimori, pero porque tiene todo un bagaje de apellido, historia. Claro. Después el resto realmente tiene un problema muy grande que es la juventud. 65% de la generación Z no va a ir a votar, no los cree, no les cree, no los quiere, no cree en el obligatorio el Congreso. voto ahí? No, no es obligatorio, pero lo que sí es necesario para que puedan tener un gobierno como corresponde. De hecho, una de las razones es la cantidad de presidentes que tuvieron en muy poquitito tiempo. Claro. Entonces, 10 años, claro, ¿cuánto? 8. Claro, entonces vos todo el tiempo estás teniendo recambios permanentes y obviamente ida y vuelta con la gente. La economía está muy bien, el sol está muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el resto? Las inversiones privadas no llegan y mucho más. Guido Agostinelli, en vivo en Lima. Guido, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Guido, gracias por estar ahí. A ver, contanos qué está sucediendo. Allá son las 5 menos 20 de la tarde. La cantidad de candidatos, recién lo mencionaba Abigail. ¿Cómo fue la campaña? ¿Cómo fue la campaña electoral? Tengo entendido que la inseguridad es el principal problema de los peruanos. Inclusive, hay sectores de la sociedad que piden pena de muerte. Atención, porque políticas que van en contra de derechos humanos. Empecemos por ahí, Guido. Sí, ¿qué tal, Adrián? Sí, hay inseguridad y corrupción, son los dos grandes temas. Por lo cual, lo que ocurre es que la derecha pica en punta, la izquierda se ha quedado un poco más atrasada en ese sentido, porque, lógicamente, es un discurso que está más vinculado a la derecha y que la izquierda no ha logrado cooptar grandes adhesiones, vamos a decirlo así. Los candidatos de centro-izquierda, con a la cabeza Chau, que parece que fuera el que más votos podría obtener, está bastante demorado en las encuestas, está bastante atrasado, está rondando el 7-8%, y los tres principales candidatos que, digamos, hacen eje en lo que es la corrupción y la inseguridad son, bueno, Keiko Fujimori, que pareciera que todas las encuestas la dan primero, alrededor del 17-16%, y luego tenemos a Álvarez, que es un cómico outsider, que sería el que más adhesiones estaría llegando en un segundo lugar, en teoría, y luego en un tercer lugar tenemos un conservador que es Aliaga, que también aparece ahí entre el segundo y el tercer puesto en las preferencias. Pero sí, claramente acá el eje está bastante corrido hacia la derecha, con una economía, vamos a decirlo así, en los términos de como lo concibe Milei, estabilizada, por decirlo así, como lo conciben los libertarios en Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación entre el 1%. Ay, no, lo perdimos. Ay, se nos cortó Ahí, justo ahí. perdón. Ahí se le cayó el auricular. Sí, ahí. Te seguimos Perdón. escuchando, Guido. Una economía estabilizada. Es que saben que me escucho mucho retorno, por eso, perdón, ahí. Ahí te sacamos la vuelta. Mientras arreglamos con Guido, hago una fe de ratas. Es obligatorio votar en Perú, como acá en la Argentina, a partir de los 70 años. No es necesario, no es obligatorio, es un voto personal. ¿El tema cuál es? Estos jóvenes que el gobierno, la política y tampoco la economía ha logrado captar. Y esto que decía Guido me parece que es importante. ¿Por qué? Porque en un momento también el problema fue la economía en Perú. Ahora el problema es la inseguridad. Es la inseguridad, por eso. Es que no pueden salir a la calle en ninguna hora sin el riesgo a que los roben, los ataquen. Pero por eso ahí los candidatos, Guido, intentaron romper en su campaña electoral el Pacto de San José, ¿no? Todos propuestas políticas que van en contra, reitero, de los derechos humanos. Hay candidatos que hablaron de pena de muerte. ¿Candidatos que hablan de pena de muerte o ese pedido viene de la sociedad? No, claramente, a ver, lo que yo he conversado acá y lo que he leído en los medios
claramente es el eje, como ha ocurrido en Chile, por poner un ejemplo. El tema de la inseguridad es algo que atraviesa a Latinoamérica. Acá, claro, al ser los representantes más de centro-derecha y derecha extrema, obviamente piden, digamos, cada vez van corriendo más el límite, claro, y piden, digamos, por el principal problema que está teniendo la sociedad. Ojo que también la corrupción es importante. Recordemos que toda esta gran cantidad de expresidentes, tenemos 4 expresidentes en la cárcel. O sea, primero hay que entender eso y después entender que en varios de esos casos fueron por casos de corrupción. Con lo cual también hay un descreimiento de la política muy grande, ¿no? Entonces este descreimiento de la política sumado a hechos de inseguridad bien marcados, digamos que acá están muy separados también los barrios que son seguros y los barrios que son inseguros, ¿no? Ahora, con lo cual también eso marca la pauta de una queja generalizada en esos aspectos. Ayer Leandro Morgenfeld, analista internacional, decía que hoy pegarse a la figura de Trump es peligroso porque es un piantavotos. De hecho, ni hablar lo que está pasando con las dramáticas encuestas que recibe la Casa Blanca sobre el apoyo a Trump de los estadounidenses. Vos hablaste de Rafael López Aliaga, que es el ex alcalde de Lima, fue intendente de Lima y es admirador de Trump. ¿Tiene posibilidades de entrar a la segunda vuelta? Aliaga, Guido. Sí. Hoy, digamos, en las últimas encuestas hay algunas que lo dan segundo y hay algunos que lo dan tercero. Va a depender de cuánto logre captar Álvarez, que es el outsider de derecha, que es cómico, vamos a decirlo así, aparece en los medios, actor, tiene ciertas particularidades en las cuales uno podría encontrarle un vínculo con Milei, claro. Pero Aliaga es el que ha recibido más apoyo de la derecha internacional. Y ahora recién Abigail marcaba esto de los jóvenes. ¿Los jóvenes están desinteresados de la política hoy por hoy? ¿Crees que la ausencia de los jóvenes en la votación va a ser notoria? Bueno, estamos esperando eso. Lo que está ocurriendo es eso. Sí, hay claramente un desincentivo de los jóvenes por ir a votar. Acá sí hay multas, digamos, a diferencia de Argentina, que han quedado desactualizadas un poco las multas. La verdad es que no veo que sea una gran preocupación de la población en Argentina para ir a votar. Acá sí. De hecho, se tienen que trasladar, no tienen la norma de a tantos kilómetros, sino que hay mucha gente que vive en Lima, que se traslada al interior, de donde tiene el documento, para ir a votar. Y las multas son más elevadas, por lo cual acá se trata de ir a votar. La última elección estuvo entre aproximadamente el 75% de participación, por lo cual entiendo que estaría levemente, bueno, estaría en el orden de lo que está ocurriendo últimamente en Argentina. Sí. Así que en teoría va a estar, digamos, tendría que ser una elección en la cual concurra mucha gente. Hay denuncias de irregularidad, sobre todo de Aliaga, sobre todo retomando esta cuestión de cómo se posiciona Aliaga. Hay medios de comunicación aparentemente alineados más con la línea de Aliaga, denunciando que hay irregularidades en la elección, porque aparentemente no se abrieron algunas escuelas y demás. Lo que pasa es que también... atrás mío, que es en el Parque Kennedy, hay gente votando, Estos son lugares donde se vota mismo en un parque, lo cual también... Lo que pasa es que es muy difícil también, 35 candidatos, pero además cuando vos tenés algunos particulares, como los que llaman en Perú los caballos de Troya, que son 3, en donde se metieron de lleno y pudieron traspasar las redes sociales y los mensajes. Que está Keiko Fujimori ahí, ¿no? Claro. Sí, pero además tenés otros que son desconocidos, que no son, que fueron a buscar al joven, ¿entendés? En la red social. Y que se están metiendo. Obviamente, entre ellos, por ejemplo, Jorge Nieto, Alfonso López Chau y Wolfgang Grosso. Estos 3 que son los llamados los caballos de Troya, de hecho, sobre todo Grosso, creció únicamente por redes sociales. ¿Cuánto? 5%. Uno puede decir, bueno, está bien, no es mucho, pero a 10 11 de otros... hizo su campaña ahí. Ahora, ¿qué pasó, Guido, con el proyecto político de Pedro Castillo? Tengo entendido que hay un candidato que responde a Castillo o que quiere continuar con ese proyecto político que se llama Roberto Sánchez. ¿Qué escuchaste de él? Sí, eso es importante también mencionarlo, que dentro del partido que uno vota también hay internas dentro del mismo partido, con lo cual uno puede llegar a señalar hasta 12 cruces en la elección, con lo cual es más complejo porque se vota también senadores y también eso es importante, se divide ahora el Congreso entre senadores y diputados, cosa que no existía antes, con lo cual evidentemente también expulsar a un próximo presidente va a ser un poco más engorroso, sobre todo para hacer mención a lo que decían antes,
que tuvimos 8 presidentes en estos últimos 10 años. Con lo cual, esto indefectiblemente esperemos que contribuya a que haya mayor estabilidad en cuanto a la figura del presidente, ¿no? Que también hay que decir, tiene 2 vicepresidentes también. En la fórmula presidencial es presidente y 2 vicepresidentes. Pedro el apoyo de Sánchez, fue apoyado por Castillo desde la cárcel. Tengamos en cuenta que hay otro candidato de izquierda, que ya lo mencionaron, que es Chau. Y por lo cual Chau venía un poco mejor que Sánchez en cuanto a la preferencia del electorado. Y bueno, y ahora Castillo apoya a Sánchez, con lo cual ahí hay que ver finalmente cómo termina siendo la elección la centroizquierda, pero va dividida. Guido. Por eso es que hoy se lo encuentra con bajas chances, aparentemente, porque acá en Perú puede ocurrir cualquier cosa, de lograr entrar a la segunda vuelta. Y con respecto al candidato Nieto, es el candidato más de centro, vamos a decirlo así, que también tiene bastantes adeptos y podría ser uno de los que da la sorpresa en esta elección. Ahora, si uno analiza la región, Manu, ¿no? Hay presidentes, por ejemplo, como Claudia Sheinbaum de México, ¿no? Progresista, pero después te encontrás en Chile con un presidente de derecha que acaba de asumir, que estuvo esta semana en la Argentina con Milei. ¿Cómo ves eso? Me parece que no hay un proyecto regional consolidado, sí está en disputa la región, en ese sentido, si pensás entre progresismo o centro-izquierda, izquierda y derecha, pero con problemas graves. Me parece que el caso de Perú, en términos de fragmentación, de desinterés, de inestabilidad, es un caso que hay que mirar como contramodelo político, porque es algo a lo que cualquiera de los países de la región podría llegar. Bien. Bueno, gracias, Guido. Gracias a ustedes. Abrazo grande.